todos, los de sierra, todo está pirateado. El de sierra ya sabemos cuál es el origen. Sí, yo no sé el ser humano por qué hacen eso. Ay, Camilo. Pero porque son del montón. Negocio, porque es el negocio. Pues no, pero los demás lo utilizan para negocio. Para negocio, claro, del común, de la montonera. Claro, la gente que busca contenido. Piratea. El que busca contenido Exactamente, que vive porque le genera billetes. Claro. Ahí ya está grabando. ¿Ya está grabando? Sí. Diga que si usted puede ponerle por aquí la cintica de ella para sentarse para este lado. Para dejarle a usted que su No, yo estoy bien aquí. Este muñeco acá. usted es una cintica para dar el favor. Pase el muñeco acá. Páselo, pase el muñeco. Queda iconizado. Él lo prometió. No pierdas tu fe, el tiempo es corto ya, nunca desvaneces una corona Vamos a darle gracias al Señor por nuestras vidas y que continúe llenándonos de su amor, de su poder. Amén. todo aquel que le fue fiel, él volverá Alice, está la llave. Nani, siéntate. Deje ese celular allá, y venga para acá. No podemos atender a los señores. Los crespos también de él. Vamos a orar. Cierren los ojos. Padre, en el nombre de Jesús, vamos a colocarnos de pie para que Dios sea bendito. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta tarde maravillosa, por permitirnos, Señor, la vida y por poder estar nuevamente en este hogar para darte a ti toda gloria y toda honra. Estamos agradecidos, Señor, contigo, porque por tu misericordia y por tu grande amor, hoy estamos con vida, hoy estamos aquí nuevamente, Señor, para escudriñar tu palabra. Pedimos, Padre, que perdones nuestras muchas faltas y pecados, que nos limpies, nos purifiques para ser dignos de ti, dignos de tomar tu palabra en nuestra boca, que seas tú obrando de una manera sobrenatural. Padre Santo, pedimos por todas las personas que están delicadas de salud, que seas tú obrando en la vida de Julio, en la salud de él, que seas tú colocando gracias, Señor, ante los médicos y enfermeras para que respeten la vida de él y que puedan darle un cuidado como es digno de un hijo tuyo, Padre Santo. Declaramos en el nombre de Jesús esa sanidad, esa dirección tuya, Padre Santo, en la vida de este varón y asimismo de cada uno de los que estamos aquí, cada hogar aquí representado, que seas tú obrando de una manera sobrenatural. Señor, que bendigas a todas las personas que han estado con nosotros y que hoy no están, algunos por trabajo, otros por salud. Tú conoces, Señor, cada una de las cosas y a cada uno le das el pago conforme sean sus obras. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes cada día para obrar bien, como conviene a tus hijos, como debe de ser, con ese amor de los unos hacia los otros, amando las almas como las amas tú, Padre Celestial. Gracias te doy por la vida de Fernando, Señor, porque hoy está aquí con nosotros y hace 8 días también, y que seas tú orando en la vida de este varón, Señor, guardándolo en ti y transformando, Señor, su mente y su corazón, que lo guarde, Señor, del mal, que él pueda ser un ejemplo para su hijo. Te doy gracias, Señor, por ese cambio que se ha realizado en la vida de él, Padre Santo. Te pido que seas tú trayendo, Señor, a la memoria, Señor, todas las cosas que tienes para nosotros, las cuales debemos de vivir en ellas. Te pido también, Señor, por doña Gladys, que seas tú obrando en la vida de ella,
Señor, porque a causa de medicamentos que le colocan, mantienen muy delicados sus dedos, sus uñas, que seas tú sanándole, Señor, obrando de tal manera de que esos medicamentos tan fuertes que le colocan no revienten sus dedos, que seas tú ayudándola. Perdona, Señor, sus muchas faltas y pecados y bendícele y sánala, libértala para la gloria y la honra tuya, asimismo a toda su familia. Obra, Señor, en este lugar, en la familia de Gladys, la familia de Abisaí, de Rosalba y todos los hijos y hijas donde quiera que se encuentren. Asimismo a Camilo y compañía, su esposa, sus hijos, que seas tú obrando, Señor, en todos ellos, en la vida de Pastorita y su familia extensiva. Gracias te doy, Señor, por cada uno de ellos. Te pido, Señor, por los niños, que seas tú obrando en la sobrina, que seas tú obrando en mis nietos, que seas tú obrando en todos y cada uno de nosotros. Llena, Señor, este lugar con tu presencia y con tu grande amor. Continúa pues con nosotros, guíanos, Señor, a todo conocimiento de tu palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, siéntate. Vamos a buscar el libro de los jueces. El libro de los jueces. Jueces capítulo 19. Tener aquí el celular el site. Jueces capítulo ¿qué? Jueces capítulo 19. Jueces capítulo 19. ¿Ya está la nota lista? Jueces capítulo 19, del verso 21, del verso 21 al 29. Va a leer acá en el celular. Si lo tienes ahí, por favor. Sí, acá lo tengo. Jueces 19. capítulo 19. Sí. Yo le da a tocar acá no es Ya. la letra para que- Capítulo 19. ¿Me puedes pasar un libro para leer? ¿Me puedes pasar un libro para leer? No traemos libros pequeños, vamos a leer. Pásele la Biblia. Tú me la dejas. Venga, más. No la dejas. Bueno, leamos el pasaje desde el verso 17. Se me ocurrió, se corrió. 19 ¿qué? Leámoslo desde el 19, desde el 20, del verso. Llegó el pana, niña. 19 ¿qué? 19 20. No, capítulo 20, verso 19. Ah, no, capítulo 19, verso 20. Bueno, entonces vamos a leerlo desde el 17 para que tengamos una mejor Una mejor. comprensión de la lectura. Leámoslo desde el 15. Vamos a hacer la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor. Nos habla acerca de
se trata de, vamos a ver del 12. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa. Y dijo a su criado: ven y sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabaa o en Ramá. Pasando pues, caminaron y se les puso el sol, o sea, cogió la tarde, junto a Gabaa, que era de Benjamín. Llegaron hasta donde está la tribu de Benjamín, a las tierras donde está Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabaa. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y he aquí un hombre viejo. Póngale buen cuidado a la lectura porque les voy a preguntar. He aquí un hombre que... Un hombre viejo. Bueno, interese para aquí. Póngale cuidado. Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabaa, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿a dónde vais? ¿Y de dónde venís? ¿A dónde vais y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy, y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada, le contesta a él el hombre. Y el hombre anciano dijo: paz sea contigo. ¿Quién es el que dice que tienen paja, forraje, pan, que no le hace falta nada, sino que no tienen a dónde dormir? Y el hombre anciano dijo: paz sea contigo. Tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos, y se levantó y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Bíblicamente, conocer, allí en el lenguaje bíblico, conocer a una persona es tener sexo con esa persona, dormir con esa persona. No es como aquí en Occidente, que usted dice: yo conozco a tal persona. Usted dice porque la ha visto de vista, ¿verdad?
Yo lo conozco, es de allí, este vive al lado de la casa de Abisai, de la casa de Gladys o algo, de la casa de Dara, ¿cierto? Pero aquí bíblicamente es para que lo conozcamos. ¿Eran hombres qué? Malos y perversos. Y salió a ellos el dueño de la casa, que era ¿quién? ¿Un viejo qué? Un viejo. ¿Un viejo qué? Un viejo pastor. Un viejo anciano o un anciano viejo. No dice el nombre. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa. No hagáis esta maldad. Si ven que lo que ellos querían no era nada bueno, por eso el anciano les dice: no hagáis ¿qué? Les dijo Isaac: Esta maldad. no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, del hombre que había adentrado. Yo os las sacaré ahora, humillarlas y hacer con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que, tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba, es decir, cuando amaneció. Esto es algo muy perverso que se hizo en Israel, o en la tierra de Gabaa. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre, donde su señor estaba, hasta que fue de día. ¿El hombre quién era? El benjaminita, Venga. el hombre que la sacó afuera, sí, el hombre que se había traído una concubina. No, sí, el que estaba dentro de la casa. El que estaba dentro de la casa, le sacó la concubina porque ¿Quién era? ahí no dice el nombre del hombre, dice el benjaminita no. Y se levantó, ahora que lea más adelantico le digo, se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Alcanzó a caer ahí, al entrar la puerta, al umbral de la puerta. Él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y, echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y, oigan lo que hizo, y la partió por sus huesos, y 12 partes, en 12 partes, y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Entonces este hombre
Ahí quedamos en el verso 30. De allí sigue un poco más de lo que el hombre hizo, pero no nos vamos a extender. Les voy a explicar un poco lo que sucedió allí. ¿Por qué él la partió en 12 partes a ella? Ya le digo. El hombre, él se había llevado a esta mujer joven como concubina, es decir, ella no era la esposa, Concubina era como una amante, compañera. Ya. una amante que la lleva como si fuera mujer de él. Ajá. Y su concubina, la Biblia, ese es el lenguaje, Bíblico. no, el lenguaje que acaba de usar él es el lenguaje que se usa acá. Ajá. La moza, el mozo. Allí era la concubina o una amante. Dice, y su concubina le fue fiel y se fue de él a casa de su padre en Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver, y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo, alojándose allí. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis. El suegro estaba contento porque daba vuelta por la muchacha. Y se sentaron ellos 2 juntos y comieron y bebieron, y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. Así que estuvo 4 días allí. Y al 5.º día, levantándose de mañana para irse, le dijo al padre de la joven: conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día, o sea, para que hagan por la tarde. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí, ya el día declina para anochecer, te ruego que paséis aquí la noche, aquí que el día se acabó. Duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestros caminos y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó
y se fue y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado, o sea, se hizo tarde noche, y dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jueces de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabaa o en Ramá. Pasando pues, caminaron, y se levantó y se les puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín. Se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabaa, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y ahí es donde ya viene el anciano. Entonces, por eso se dice que el levita y su concubina. Entonces, siéntate acá, mamacita. Entonces, él se lleva a esa joven. Mire cómo lo recibió de bien el suegro, ¿cierto? Y qué tan poco valor le daban a la mujer. Cómo ahí saca una joven de su casa, y donde se le presenta el problema, entonces también la sacan a ella y le ofrecen hasta una joven virgen, pasárselas a esa gente de ahí de Gabaa, porque eran hombres malos y perversos. Nunca en los lugares de Israel se había hecho una cosa tan atroz, un crimen muy, muy atroz. Dice que esos hombres de aquella ciudad eran malos y perversos. Les dice: sácanos el varón que se ha adentrado hoy a tu casa. Y él le dice: hermanos míos, no hagáis tal mal. Este hombre ha venido a mi casa, y no le hagáis cosa perversa. No vais a hacer algo tan perverso con él. O sea, ellos lo llamaban para violarlo. Y entonces él les ofrece, el anciano le ofrece que ahí tiene una hija virgen, no la ha tocado varón alguno, y que hagan con ella lo que quiera. Y también está la concubina que acaba de llegar ahí a la casa. Entonces el hombre, el levita, que es el que llega con la concubina, saca a esa mujer, se la saca allá afuera, la concubina, y se las deja allí para que ellos hagan lo que les dé la gana. Y ellos, como no le quisieron sacar el varón, entonces todos ellos violaron a esa mujer, a la concubina, hasta que ya amanecía la noche, ya amanecía el día. Y entonces ellos le dicen, él sale por la mañana y la llama para que se vayan otra vez, para llevársela. Y entonces él la llama, pero pues ella no responde, porque ella escasamente alcanzó a llegar hasta el quicio de la puerta, y ahí ella cae muerta a causa de la violencia que hicieron con ella. Y entonces, de todas formas, él toma el cuerpo de la joven, lo monta en su asno y se va con ella cargada, y llega hasta la casa de él,
y allá coge a la joven y la parte con un cuchillo por sus coyunturas en 12 partes. Y las 12 partes coge y se las envía a las 12 tribus de Israel. A cada una le mandó una parte. Y les decían, examinad esto y ved qué maldad se ha hallado aquí. O sea, lo malo que han hecho, tomar a una mujer y volverla a pedazo. En ese tiempo eso era algo terrible, porque es que las mujeres, aunque no tenían el valor que Dios nos ha dado a nosotras, pero cuando el hombre se aleja de Dios, la mujer no tiene valor alguno delante de los hombres, porque el hombre solamente la busca para satisfacer sus necesidades, sus instintos, pero no la ama como a su propio cuerpo, como manda el Señor Jesucristo, que se ame y que se respete y que se entregue a sí mismo por ella y que la trate como a vaso más que a vaso más frágil, que la trate con cuidado, con amor y con respeto. Es lo que manda Dios que se haga. Y el Señor Jesucristo manda esa misma parte. Entonces ellos se reúnen las 12 tribus y dicen, nunca había pasado tal cosa en ninguna de estas ciudades desde que Israel salió, que cruzó el desierto y que pasó hasta donde estaban, más allá de Gabaa, hasta Israel y Judea y Samaria y todas estas partes. Nunca se había visto algo tan monstruoso, un asesinato de esa manera. Entonces ellos se reúnen, a pesar de que las tribus se han esparcido, y entonces ellos sostienen una batalla, pero cuando ellos ven que están perdiendo a los hijos de Israel, entonces ellos vuelven y se reúnen. Ellos pierden como unos 25,000 hombres. Entonces ellos se reúnen, oran a Dios y le dicen, Señor, ¿cuál de nosotros subiremos contra esta gente de allí de Gabaa? Y Dios les dice, Judá será el primero, la tribu de Judá, porque cada miembro de la familia estaba representado por un varón. Digamos, los de Benjamín eran benjaminitas, los de Judá, pues los de Judá, de la tribu de Judá. Y entonces yo los he entregado a la de la tribu de Judá, pero tienen que acabar con las mujeres, con los niños, con todo lo de ahí, hasta los animales tienen que acabar, porque hay maldad ahí, hay que acabar con la maldad. Bueno, entonces ellos llegan ahí y vuelven otra vez a perder, y vuelven y se reúnen y oran al Señor. El Señor les dijo que Él los defendía, pero ellos se fueron detrás de otros dioses ajenos, para que vea usted la paga del pecado. Cuando usted deja al Dios viviente, al único Dios, por seguir las otras cosas que le ofrece el mundo, usted tendrá que pagar las consecuencias de todo lo que le pase. Porque Dios, Él seguirá siendo Dios y Él mira lo que le va a pasar y mira lo que hace. Pero como no le tuvo en cuenta ni anduvo en obediencia de Él, entonces por esa causa viene el castigo. Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces por eso las tribus avanzaban y tenían muchas bajas, muchas pérdidas, después de que las tribus de Israel eran respetadas. En todo lugar donde ellos pasaban, la gente temblaba cuando ellos le eran fieles a Dios. Pero cuando la gente comienza a hacer a Dios a un lado, tiene que atenerse a sus consecuencias, porque tiene las cosas del Señor en poco, y cuando ya se ve en las delgaditas, entonces ahí sí ora y clama porque el Señor lo levante, que tenga misericordia, que oren por mí o que oren por vos o algo. Entonces ya ellos se dan cuenta y salen allá en Gabaa, salen
la cantidad y van y pelean y allá arrasan con muchas mujeres y con hombres, así que la tribu de Benjamín, usted por eso cuando lee la escritura usted da cuenta que habla de media tribu. ¿Por qué? Porque la acabaron, media tribu. Entonces mire, el levita viene de la tribu de Leví. ¿Usted sabe los levitas que eran en el tiempo de la Biblia? Soldados. Músicos. Los levitas. Los levitas eran los encargados de presentar el culto a Dios. Ellos eran santos a Jehová. Los levitas. ¿Y el levita que iba con una qué? ¿Iba con una qué? ¿Con qué entró ella, el hombre? ¿Con una qué? Acabamos de leerlo. El levita y su concubina, ¿con qué entró? Con su concubina. Con la concubina. Sí, pues ponga cuidado porque no está poniendo cuidado. Entró con la concubina y el padre de familia muy contento porque el hombre había vuelto a tomarla. Había 4 meses la dejó en la casa y volvió por ella y a pesar de todo el suegro lo recibió bien y luego se la lleva. Y cuando salen a esa cantidad de hombres malos que lo iban a violar porque eran malos y perversos, entonces saca la mujer que disfruten de ella, pero que a él no lo vayan a tocar. Entonces se defendía al hombre, pero a la mujer se tenía en ¿qué? En muy poco. Entonces eso les llevó a que tuvieran muchos problemas. Entonces acaban con todas esas mujeres y ellos no podían tomar mujeres de otro lugar que no fueran de las mismas tribus. Tenían que tomar de los mismos de las tribus de Israel, tenían que tomar mujeres para sí. Y como acabaron con esa cantidad lo primero que hicieron fue matar a viejos, matar a viejas y matar a las mujeres. Entonces la media tribu de Benjamín se quedó sin mujeres para los varones benjaminitas. Entonces llegaron y se pusieron de acuerdo, se juntaron, fueron allá y hicieron muchas masacres para acabar con aquellos malos hombres y perversos, porque la maldad y el pecado lleva siempre es a lo malo, va desencadenando de mal en peor. Cuando las cosas del Señor se tienen en poco, se tiene que pagar las consecuencias de la desobediencia. A su tiempo, pero que lo paga, porque no se tuvo en cuenta Dios. Entonces, ellos le dicen a los de Benjamín, antes de ir allá a esa guerra, se juramentaron los de las tribus, o sea, entre la familia, porque las 12 tribus de Israel, todos los varones que encabezaban cada tribu, ellos eran hermanos, eran de un mismo padre, aunque eran de varias mujeres, porque fueron 4 las mujeres que tuvieron los 12, que tuvieron los hijos que formaron las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel. Y ellos se juramentaron que el que no subiera, oiga, como si hiciéramos aquí la célula, y entonces se dice, se va a invitar a todos que vamos a la célula, y el que no llegue a la célula, no le vamos a dar nada. Ellos se juramentaron, el que no suba será un maldito. El que no vaya será un maldito. Entonces, ¿estaban qué? ¿Bajo qué? Bajo maldición. Ya ellos habían proferido maldición. Eso, bajo maldición. Entonces, dijeron ellos, ahora ya no hay mujeres porque ya los matamos. Mataron niñas, mataron las mujeres. Entonces ya ahora no hay mujeres para los benjaminitas. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces los reunieron y le dijeron, vea, como nosotros ya nos juramentamos, no podemos darle hijos porque ya hicimos juramento delante de Dios de que el que no suba a buscar el consejo de Jehová, no le vamos a dar nada. Entonces no le dieron mujeres para que los jóvenes se casaran, los hombres ya se casaran. Entonces le dijeron, cuando las mujeres de Israel
otras que vivían allá. Cuando estas doncellas, ellas salen a hacer unas danzas en el día de las fiestas, que hacían fiesta de los panes o fiesta, hagan cuenta como estos que salieron allá ahora, que los agarró allá jamás el 7 de octubre, ¿no? Entonces salieron ellas a las fiestas a hacer estas danzas y les dijeron, cuando ellas salgan ya, como los hombres están tan contentos con el vino, apenas ellas salgan, tomad mujeres para vosotras, tomadlas y llevadlas para la tribu de Benjamín. Y así hicieron. Entonces se robaron a las mujeres y las llevaron para tener ellos mujeres allá aparte. Siéntese ahí en la carga, por favor. Para que ellas tuvieran mujeres aparte. Entonces, fíjense cómo fueron corrompiendo la semilla, lo que Dios había apartado para que fueran tribus de Israel, para que se cuidaran entre los hermanos, como mi mamá dar una palabra. Yo necesito ustedes, los hijos que tuve son tantos y yo quiero que los unos se apoyen a los otros, pero que nunca se aparten, sino que se ayuden y que siempre, que aunque yo ya no esté, que ustedes puedan ayudarse. Ese sería el deseo de ella, ¿no? Pues así mismo fue el deseo del Señor, de que las tribus se ayudaran los unos a los otros y que tuvieran, que si a esta tribu le hacían falta algo, las otras tribus le dieran, se apoyaran porque eran hermanos, y si pasaban por sus tierras no le hicieran daño a nada porque eran hermanos. Y ellos entonces, por ese pecado que cometieron, entonces ya se quedaron sin mujeres y entonces ya el Señor llega y los llama y ellos oran y quieren, pero el Señor les dice, yo luché mucho tiempo con ustedes, pero se fueron a otros dioses, buscaron otros dioses, ahora que los defiendan sus dioses. Y ese problema hay hasta hoy. Usted puede ver cómo muchos se juntan para dañar a Israel, porque el pecado encadena a otro y a otro y a otro y sigue el pecado. Por la misericordia del Señor no hemos sido destruidos, dijo el profeta. Por la misericordia del Señor no hemos sido destruidos todos, por la misericordia de Dios. Pero que lo merezca, no lo merecemos. Ahora nuestra vida tiene valor porque Jesucristo fue a la cruz del Calvario y nos compró a precio de sangre preciosa. Amén. Y le dio dignidad a la mujer y a la vida, a los hombres. Por eso mandó Dios de que cada uno tuviera su propia esposa y cada mujer tuviera su propio esposo, y que la mujer se sujetara al marido y el marido la amara como a su propio cuerpo y que se entregara a sí mismo por ella, que la tratara como vaso más frágil, que la tratara bien para que sus oraciones no tengan estorbo. Si usted es malo y perverso con su mujer, tenga en cuenta de que sus oraciones tienen estorbo delante de Dios. ¿No le serán qué? Escuchadas. No le serán respondidas. El Señor sí las escucha, pero no las responde. Porque tiene ¿qué? ¿Tiene qué? Un estorbo. Tiene un estorbo. Porque el mandamiento de Dios es que la ame, que la sustente y que se entregue por ella como Cristo se entregó por su iglesia. ¿Cómo se entregó Cristo por su iglesia? ¿Cómo se entregó Cristo por su iglesia? Cuerpo y alma. ¿Ah? Por cuerpo y alma. ¿Cuál cuerpo? Él se entregó hasta la muerte y muerte de cruz, porque derramó toda su sangre para salvar a su esposa, que es la iglesia. Entonces dice que así como Cristo se entregó por su iglesia, que el varón tiene que entregarse por su mujer, amándola, sustentándola, cuidándola y tratándole como vaso más frágil. No es así como este levita ya sabemos de que los levitas vienen de la tribu ¿de quién? Del diablo.
No hable lo que no sabe. De Judá. Si está diciendo que levita, no puede ser de la tribu de Judá, por Dios. Tenemos que aprender cuáles son los nombres de las tribus. De Leví. De la tribu de Leví. Levita, de la tribu de Leví. Entonces, vea usted lo que es el vivir el ser humano al margen de los mandamientos de la ley de Dios. Cada día va de mal en peor y es una cadena de maldad que solamente lleva a la destrucción, a la muerte, a la desgracia. Cada uno se busca su propia ¿qué? Desgracia. Cada uno se busca su propia desgracia porque se traza el camino que Ganas le dio, pero no busca de Dios. No le importan los mandamientos del Señor. Lo que el Señor ha establecido no le interesa. Lo tiene en poco. Claro, entregar la que era, vivía con él, entregársela a semejantes canallas, una cosa, claro, y de ahí es donde comienza a crecer. De allí se desencadenó una guerra que hasta hoy se aborrecen. Son hermanos pero se aborrecen hasta quedar media tribu. Cuando eran 12 tribus completas y quedó media tribu. Entre hermanos prácticamente se acabaron. No, y eso que hoy en día, habiendo ido el Señor Jesucristo a la cruz del Calvario y derramar su sangre para que alcanzáramos la misericordia y el perdón de Dios, pero hoy hay más maldad en el mundo que lo que hizo esa gente en ese tiempo. Porque allá cogieron a una mujer que ya era concubina de un hombre, ¿cierto? Ahora agarran son a niñas, a niñas y a niños y los violan y los matan, los despedazan. Peor todavía. Un infame ha tomado a una joven, a una niña de solo 10 años de edad y después de violarla, dicen los de las noticias de que la cogió para borrar evidencias. Una mujer se consiguió a un extranjero, que ya sabemos cuáles son los extranjeros que hay aquí, dañinos. Y esa mujer se consigue a ese hombre y rapidito lo lleva a la casa y le toma mucha confianza, llegó a trabajar y dejaba a su niña con este delincuente. Y la mujer se subió a ver su celular y a dormir. Y a la niña la dejó allí. El hombre la tomó, la llevó a la parte de abajo de la casa, al sótano, y allá la violó por donde le dio la gana. Y después de violarla, cogió límpido y le echó límpido. Por todas las partes le echó límpido para que no fueran a encontrar evidencias de la perversidad de él. Y como sería el ardor de esa criatura, los gritos y los gritos hasta que la madre sinvergüenza, porque no se puede decir otra cosa, ella escucha los gritos y la gente también, y entonces ya llaman a la policía y ya agarran al delincuente. Pero la niña no sobrevivió, porque después de tal cosa, ¿cómo va a sobrevivir? Entonces hay más maldad hoy en el mundo y desgraciadamente en Colombia hay mucha maldad. Por esa causa es necesario que los hijos de Dios se vean en su lugar y que empecemos a andar en obediencia de la palabra, buscando a Dios en espíritu y en verdad y no jugando a ser cristiano, ni creyente, ni mentiroso, ni falso. En todo el mundo hay mucha maldad. En todo el mundo hay mucha maldad. Se ha multiplicado la maldad, pero la gracia de Dios sobreabunda. A pesar de tanta maldad, la gracia de Dios sobreabunda porque Dios es misericordioso para con todos y espera de que todos procedamos ¿a qué? Arrepentimiento. Al arrepentimiento, que nos arrepintamos y que nos volvamos a Él y que el Señor nos dé vida y vida en abundancia. Amén. Esa es la misericordia de un Padre bueno que tenemos. Por eso vale la pena servirle a Dios. Porque todas las cosas se acaban. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. El mundo y sus deseos pasan. Las redes, el celular, el vicio,
la prostitución, la mentira, el robo, la maldad, todo eso acabará. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Vale la pena buscar de Dios y serle fiel. Vale la pena tener en cuenta la palabra de Dios y no tener tan en poco las cosas de Dios, porque un día Dios le pedirá cuentas. Más temprano que tarde, porque dice el Señor: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y a la voz de los extraños no seguirán. Dice: árbol que no dé buen fruto será cortado y echado ¿a dónde? Fuego. Al fuego. Será cortado y echado al fuego. Entonces no tenga en poco las cosas del Señor. Colóquense que vamos a orar. Que podamos recordar la maldad, una cosa que aparentemente era muy pequeña, pero se desencadenó tanta maldad que es algo indescriptible. Cuánta maldad hay. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta tarde maravillosa, también por tu palabra. Señor, nos duele saber de que la raza humana se haya pervertido tanto. Y también, Señor, personas cercanas a nuestra familia que se están pervirtiendo y se están perdiendo en el mundo. Padre, que tengas misericordia de todos. Ten misericordia, Señor, de nuestros familiares, Señor, cercanos y lejanos. Que seas tú obrando, Señor, en todos y cada uno de ellos. En nosotros, Padre, que no nos dejes salir ni a derecha ni a izquierda. Que podamos entender tu palabra y que podamos cuidar de ponerla por obra cada día. Que podamos acercarnos a ti hasta el trono de tu gracia, Señor. Y que te damos gracias también, Padre Santo, porque podemos mirar cómo se ha ido extendiendo, Señor, la maldad y por qué causa. Tú enviaste a Jesucristo a la cruz del Calvario para poder redimir lo que ya se había perdido. Porque tú redimiste arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Redimiste, Señor Jesucristo. Muchas gracias por lo que hiciste por nosotros. Colocamos, Señor, nuestro país en tus manos. Nuestras tropas, nuestras policías, nuestro ejército, Padre Santo, que seas tú obrando, Señor, guardándoles y guardando, Señor, nuestros hijos, nuestras descendencias, Padre. Bendíganos y guárdenos de toda maldad. Que cada día, Señor, tu palabra se quede en nosotros, que podamos escudriñarla y ponerla por obra y que podamos retener y saber, Padre Santo, que la palabra esté escrita para que no caigamos en las mismas cosas tremendas que pasaron, porque ya tú fuiste allí a la cruz del Calvario para que nosotros alcanzáramos el perdón y tu misericordia y la vida eterna. Muchas gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, salimos de este lugar y no de tu presencia. Continúa pues con nosotros. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. ¿Pero jugamos? Antes que